La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que vayamos al libro de Timoteo. Tiempos malos, tiempos peligrosos, dice la Escritura, donde debemos estar con el oído presto y el corazón dispuesto, con una mente renovada, con una mente transformada para poder recibir lo que Dios a diario, en cada servicio, trae a este lugar. Es necesario, iglesia, es necesario. Y lo que voy a compartir de parte de Dios con todos ustedes hoy, esta enseñanza o este mensaje le he puesto por nombre alerta. Dígale al que tiene a su lado, alerta, cuenta regresiva. Otra vez, pero con convicción, alerta, cuenta regresiva. Y vamos a leer segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Allí habla del carácter de los hombres en los postreros días. Dice de la siguiente manera, hablándole el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a Timoteo, ministro del Señor, llamado a predicar el Evangelio, y a nosotros su iglesia, dice, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. Timoteo, sabe o debes saber esto, Timoteo, debes tener en cuenta, le dice el apóstol Pablo, te hago un llamado de atención, que en los postreros días, en los días por venir, vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo como ministro llamado al Evangelio a edificar un pueblo, a edificar la iglesia de Jesucristo, a que Timoteo le hizo un llamado de atención, así como se le hizo el llamado de atención a Moisés, así como lo hizo Dios con Josué, cuando le dijo: Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente, porque te he escogido para introducir a mi pueblo Israel, el cual saqué de la esclavitud de Egipto, a la tierra prometida, la tierra que yo escogí. Pero lo que Dios quería con Josué y hacerle saber era, en reiteradas oportunidades en el libro de Josué le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente, le dijo el Señor a Josué. No tenía idea Josué de lo que venía, de lo que se le iba a levantar, de lo que tenía que enfrentar más adelante. A lo mejor en la humanidad él pensó que era muy fácil, porque era la promesa de Dios, y si Dios lo dijo iba a ser así, como muchos de nosotros estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado en este tiempo, o durante el tiempo que Dios, o que tenemos en el Evangelio, a pensar o a hacernos cuenta de que el Evangelio es fácil, de que simplemente es un llamado y que voy a la iglesia y todo se queda allí. Escucho la palabra o el mensaje a través de los ministros en este lugar y ya, que el Evangelio es fácil. No, el Evangelio es para valientes, diga. El Evangelio es para valientes. Lo dice la Escritura, no en vano dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué? ¿Y solo qué? Solo los violentos, no en carácter, ¿verdad? No en la humanidad, y solo los violentos, dice la Escritura, lo van a arrebatar. ¿Los violentos dónde? Aquellos que estén dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, como lo hizo el apóstol Pablo. Aquellos que puedan pelear con la humanidad, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros gustos, con todo aquello que se levanta en la humanidad. Porque es el mundo espiritual mismo que se levanta. El diablo y sus demonios en contra de nosotros como pueblo escogido de Dios, para poner tropiezo, como ya antes decía. Y Dios y sus ángeles, ¿para qué? Para trabajar a favor de nosotros. Cuando cumplimos unos requisitos,
cuando vivimos en obediencia, cuando decidimos renunciar a todas aquellas cosas que antes hacíamos antes de servirle al Señor. Por eso es necesario, iglesia y hermanos en Cristo que estamos aquí hoy, es necesario que estas cosas se nos sean reveladas hasta lo más profundo de nuestro ser. Como dice la Escritura, que es como espada de doble filo y ella penetra cuando tú y yo queremos que sea así. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Para poder, como dice Santiago, resistir al diablo y que ella pueda, ¿qué? ¿Quién? El diablo. De nosotros. Como espada de doble filo que penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelvo y repito, el evangelio es ¿para quién? Para valientes. ¿Y qué es ser valiente? Estar dispuesto. ¿Y qué es ser valiente? Es someter mi alma, mis sentimientos a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros en nuestra humanidad pensamos que algo no es así, que no me parece, Dios sabe que es así y que nos conviene. Muchas veces queremos caminar y tomar decisiones y ir en la vida y tomar decisiones sin pensar o apresuradamente. Y cuando Dios nos pone el tropiezo, nosotros queremos pensar que no es Dios, sino que es el diablo. Y reprendemos al diablo, pero es Dios. Porque Dios sabe qué es lo que nos conviene y Dios conoce todas las cosas y todos los tiempos. Dios sabe qué va a acontecer en el futuro en nuestras vidas. Y muchas veces Él pone tropiezo para que nosotros no nos desviemos. Y debemos entender, vuelvo y repito, todas las cosas se nos van a ser reveladas a nosotros, su pueblo, cuando busquemos hacer la voluntad de Dios, porque es por revelación. Necesitamos, como decía al principio, o necesitamos nosotros todos, avivar el fuego de Dios que debe estar en nosotros, donde a través de su Espíritu Santo. Avivar el Espíritu Santo de Dios en nosotros con nuestro testimonio, con nuestro esfuerzo, con nuestra valentía, poniendo de nuestra parte nosotros, para llegar a alcanzar y a entender cuál es el propósito en realidad. Porque el propósito principal es la vida eterna y la salvación. Eso no, se nos es revelado cuando aceptamos a Cristo, cuando nacemos de nuevo. Pero en Dios, viviendo en la tierra, somos llamados a cumplir diferentes propósitos aquí específicos. Y Dios nos los va haciendo saber sobre la marcha cada día. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento. La Escritura dice que Él no tarda su venida, como muchos lo tienen así en este tiempo. Y quiero abrir un paréntesis para recordar un evento reciente que pasó ahora en nuestro país Venezuela y en este estado Zulia, con los movimientos telúricos, ese sismo, esos sismos que ocurrieron, esos terremotos, esos movimientos de tierra. Mucho pueblo de Dios y no pueblo de Dios sintieron temor. Ese día que sucedió o sucedieron estas cosas, estos acontecimientos, muchos sintieron temor. Y ustedes veían por las redes sociales que todo se disparó. Y la gente estaba asombrada, sorprendida, escandalizada. Ese día todo el mundo era cristiano. Los cristianos se acercaron más porque sintieron el temor. Y los que no son cristianos se convirtieron, pero ese día solamente. Y al pasar de los días ya se olvidó todo. Y cada quien vive su vida como quiere. Pero que eso acontezca ya en el mundo afuera. Con la gente que no tiene entendimiento de las cosas espirituales, y oramos por ellos para que Dios tenga misericordia. Pero Dios precisamente a diario nos habla a nosotros, su pueblo escogido. Aquellos que Dios nos llamó, aquellos que Dios nos predestinó, que nos santificó, que nos apartó mucho antes de que hubiéramos nacido, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Y siempre digo esto,
que hoy podemos razonar y pensar y caer en cuenta de que muchos de los que estamos aquí tuvimos en peligro de muerte y que Dios nos guardó hasta este día. Y hoy poder entender el por qué estamos aquí, el por qué no partimos de esta tierra cuando estuvimos a punto de la muerte. Y sabemos por qué Dios nos escogió con un propósito para estar aquí. Y Dios nos dice en este tiempo, como le dijo a Josué, mira a que le mando a ustedes, iglesia, pueblo mío, a que se esfuercen y sean muy valientes. Porque lo mayor, lo más grande que ustedes no podían hacer para salvar sus vidas, lo hice yo, enviando a Jesucristo, mi Hijo amado, en lugar de ustedes. Así que tenemos que doblegar nuestra carne, nuestra humanidad. El libro de Romanos capítulo 7, ahí podemos leer, en el capítulo 7, verso 1 en adelante, ahí podemos ver lo que el apóstol Pablo explica acerca de la lucha que había interna, él explicando, que él decía allí, ¿por qué lo que debo hacer no lo hago? Y hago lo que no quiero. Eso hago, dice el apóstol Pablo allí, describiendo la lucha interna que tenemos nosotros por el pecado que nos asedia, el pecado que mora en nosotros. Porque como decía al principio, nacemos de nuevo, le entregamos nuestra vida a Cristo, sí. Nuestros ojos espirituales se abren, ciertamente. Y la Escritura dice que toda maldición generacional se rompe. Y que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sí es verdad. Pero hasta que nosotros partamos de esta tierra físicamente, vamos a tener este cuerpo mortal. Y dentro de este cuerpo tiene un alma. El cuerpo tiene un alma dentro. Y dentro de esa alma hay sentimientos, hay emociones, hay pasiones, hay deseos, todos lo sabemos. Hermano, ya yo he escuchado eso, siempre lo predican, pero ¿cuánto de esto se te ha revelado? ¿Cuánto de estas cosas se nos han revelado hasta lo más profundo de nuestro interior? Porque cuando las cosas espirituales se nos revelan, nos ayudan a vivir una vida de santidad y en obediencia para Dios. Porque hay muchas de estas cosas que se predican a diario, desde este lugar. Lo escuchamos en la calle, lo escuchamos por las redes sociales, lo escuchamos en la radio, pero entra por aquí y sale por el otro oído. ¿Cuántas de estas cosas estamos dispuestos a que se nos sean reveladas? Los misterios espirituales que hay aquí. Es lo que Dios quiere, esfuerzo y valentía. Y yo empezaba diciendo, ¿verdad? Dando el nombre de este mensaje, alerta, cuenta regresiva. ¿Por qué? Ustedes pensarán, ¿por qué? Porque es lo que estamos viviendo. Aunque para el mundo dice un día más. Nosotros decimos, Señor, gracias por un día más en esta tierra, pero también gracias porque es un día menos. Jesucristo vino a la tierra a cumplir un propósito. Y hasta el final lo cumplió. Pero después que Jesucristo muere y resucita y asciende al cielo, allí empieza la cuenta regresiva. Ahí empieza el cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos. Cosas y eventos grandes que habrían de suceder y que iban a suceder con el paso del tiempo. Y desde ese momento el Señor le explicaba y le enseñaba a sus discípulos que Él venía pronto. Y por eso es que la gente sin entendimiento en el mundo dice, desde que están diciendo, han pasado 2000 y tantos años y que Cristo viene. Que la redención, que eso no existe. Que la vida eterna, y muchos allá afuera sin entendimiento lo dicen. Pero es terrible que el pueblo de Dios también esté cayendo en esos comentarios. ¿Qué dice la Escritura? Que 1000 años para Dios es ¿qué? Como un día, ¿cierto? Y un día para el Señor como 1000 años. A Dios no lo detiene nadie. O nada. Ni siquiera el tiempo. Porque Él es ante todas las cosas, lo dice la Escritura. Y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Eso también es necesario que se nos revele. La Escritura completa. Este libro sagrado que se nos revela hasta lo más profundo de nuestro ser.
Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante dice: también debes saber esto, que Timoteo, iglesia del Señor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, sin control a los vicios, quiere decir esa palabra. Crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice. Comienza la escritura desglosando una lista de los tiempos peligrosos que dice la Biblia que estamos viviendo, no solamente en aquel tiempo que ya ellos vivieron, sino en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Porque si nos vamos a Mateo capítulo 24, cuando nosotros vemos allí en esa escritura que los discípulos le preguntaron, se acercaron en el monte de los olivos al Señor aparte y le preguntaron: Señor, dinos cuándo es la señal de tu venida. Danos una señal y cuándo ocurrirán todas estas cosas. ¿Y qué le dice el Señor allí? Miren, cuiden de que nadie los engañe, porque antes de mi venida van a ocurrir una serie de eventos y allí los va nombrando. Ustedes escucharán de guerra y rumores de guerra, de nación contra nación. ¿Ha pasado o no ha pasado? Y sigue pasando. Y cada día nosotros debemos vivir sobre esta tierra, iglesia, pueblo de Dios, hermanos en Cristo que estamos aquí, cada caminar, cada día que Dios nos permite levantarnos y hacer nuestra vida sobre esta tierra, recordando, viviendo cada día sobre esta tierra como si fuera el último. Cerremos nuestros ojos, imaginémonos por un segundo que ya en este momento fuera a ocurrir el arrebatamiento y sonaran las trompetas que dice la Escritura. ¿En qué condición espiritual estamos nosotros? Porque como ya se ha enseñado de este lugar acerca de este punto escatológico, acerca del fin de los tiempos, es un evento que va a ocurrir y que no sabemos cuándo, ni a qué hora, pero que está muy cerca, sí, más cerca que cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, más cerca que cuando hace algunos años nos convertimos, está muy cerca. Salgamos de este lugar hoy pensando y meditando en este punto, porque ese sonar de trompeta o ese va a ser un llamado, y esa trompeta solamente lo van a escuchar los que estén viviendo espiritualmente, haciendo la voluntad de Dios, viviendo para agradar a Dios. No todos van a escuchar. Que Dios nos guarde y que seamos dignos de poder ser llamados, de poder ser arrebatados, y de que ninguno de los que estamos en este lugar nos quedemos en esta tierra cuando eso acontezca, porque vienen los juicios para la tierra, que habla Apocalipsis, que profetizaron allá los profetas del Antiguo Testamento, que habla Daniel, que habló Jeremías. Dígale al que tiene a su lado: esto es serio. Pero con convicción, esto es serio. Verdaderamente es bastante serio. Necesitamos que se nos revele, sigo diciendo, en este punto, todas estas cosas que van a suceder pronto, como dijo el Señor Jesucristo. Para los que están o los que estamos apercibidos, todas las cosas que están pasando, todas las señales están, o ya han sido dadas todas las señales. La tierra gime. ¿A causa de qué? Del pecado. Todo esto que está pasando, desorden climatológico, llueve cuando no tiene que llover,
terremotos, inundaciones en todas partes del mundo, guerra de una nación contra otra nación, potencias que se están levantando, fabricación de armamento nuclear, y todo el mundo entero, los poderosos del mundo hablan de guerra. Pero ¿saben qué pasa? No nos estamos dando cuenta, porque estamos entretenidos, la iglesia está entretenida. Y Dios está haciendo un llamado de atención, como lo hizo con Timoteo a través del apóstol Pablo. La iglesia de Jesucristo está entretenida en las redes sociales. Se ha perdido el temor. Se ha perdido el primer amor. Nos cuesta orar. Nos cuesta hacer vigilia. Nos cuesta ayunar. Porque hemos dejado que la humanidad se levante en contra del conocimiento de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Le hemos dado rienda suelta a los deseos, a las emociones. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le dice: Timoteo, debes saber esto, Timoteo, presta mucha atención, porque ya está cercana mi partida, Timoteo, te encarezco esto. En la primera carta, una página hacia atrás, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice lo siguiente, haciendo la referencia a lo mismo que ya el apóstol Pablo le viene explicando a Timoteo, y nos explica hoy el Señor a nosotros, como nos ha explicado durante mucho tiempo. Y todas estas cosas que está el Señor hablando, que hacen referencia a la apostasía, a negar la existencia de Dios, de un Dios todopoderoso, de Jesucristo, de su palabra, del Espíritu Santo. Dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos. Los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero hace referencia a la apostasía, a lo que se está levantando. Y volviendo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, como ya explicaba, empieza haciendo una lista del carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, y que nosotros en este tiempo debemos estar apercibidos, conocer cuál es el tiempo que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Y saben qué? Aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de la iglesia. Porque nosotros sabemos que el mundo está ciego, bajo ignorancia, bajo el pecado. Está hablando de la iglesia. Desde los ministros para abajo. Apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros de la palabra, y todo el que tiene un liderazgo, todos. Y todos los que forman parte de la iglesia del Señor. No está hablando del mundo. Amadores de sí mismos. Quiere decir llenos de orgullo, llenos de arrogancia, llenos de altivez. Ávaros o avariciosos. Predican dinero. Hablan del dinero y enseñan dinero desde el púlpito, donde nosotros sabemos por la Escritura que Dios o el Señor no vino a enseñar que el evangelio es un evangelio de riqueza. Pero muchas iglesias, muchos templos, muchos ministros que Dios llamó,
se les ha olvidado. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, pero ellos predican dinero y así están enseñando al pueblo que los milagros se compran con dinero. Amadores de sí mismos, llenos de orgullo, predican algo que no viven, enseñan algo que en realidad cuando vamos a la luz de la palabra y el testimonio de vida de ellos, tanto los ministros como el pueblo, de lo que hablan, nada es verdad. Eso lo quiso decir Pablo a Timoteo y eso el Señor nos enseña en este tiempo. Tener discernimiento de espíritu para conocer y entender los tiempos que estamos viviendo y el cumplimiento de la palabra, que todo se está cumpliendo tal cual como está escrito. Y lo vemos a diario y todos somos testigos. Y vuelvo a hacer otro paréntesis. Comentaba con el pastor y unos líderes hace unos días que estuvimos por allá en una casa realizando un bautizo. Y yo le comentaba al pastor porque venía a mi memoria acerca de la referencia que hacíamos hablando acerca de los últimos tiempos. Y donde aquí dice, calumniadores, blasfemos, los vemos a diario. Vuelvo y repito, ¿dónde? En las congregaciones. Porque escuché de una congregación y conozco de una congregación. Y voy a contar esto como testimonio para que entendamos. Y aquí está la hermana y sabe que así es, que es verdad lo que voy a hablar. Hay congregaciones que no creo que sea la única, pero esta de la cual conocí, donde hay un pastor, bueno, ya no es pastor, es apóstol. Pero él pidió por petición propia, porque esto no se lo reveló Dios. Pidió que se le llamara padre. No acepta que se le llame apóstol ni pastor, sino padre. Blasfemias. Pero el pueblo que forma parte de ese templo o la iglesia, el remanente que se congrega allí en ese lugar, están bajo ignorancia, bajo una ceguera espiritual, sometidos a voluntad de hombres y no a la voluntad de Dios. Vieron lo importante que es conocer esto y que esto sea revelado a lo más profundo de nosotros, espiritualmente hablando. ¿Qué dice Mateo? Aleluya. La gloria sea para el Señor. Cumplimiento de la palabra, iglesia. ¿Qué dice Mateo 23? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo ahí? A ninguno llamé Padre vuestro en la tierra, porque Padre hay uno solo. ¿Quién le reveló a él que había que llamarlo Padre? También conozco el testimonio de un hombre que fue ungido al poco tiempo como apóstol, porque esa es la moda ahora. Ya no hay pastores. Ahora todo se ha vuelto una competencia. Ahora hay más apóstoles que miembros, que creyentes, que iglesias. Y en el momento que fueron a ungir a este hombre, buscaron una silla, hicieron el diseño de un trono y cuando lo ungen como apóstol le ponen una corona en la cabeza. ¿Cómo fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad cuando Él llegó? ¿Cómo? ¿En qué condición? Dice la Escritura que montado en un asno, ¿cierto? No llegó bañado en oro, ni con una corona, ni diciendo yo soy el rey. Ahora, ¿quiénes somos nosotros los hombres? Y en este caso los ministros que Dios llamó para llenarse de vanagloria, como dice la Escritura aquí, en este pasaje, o en esta carta de Pablo a Timoteo. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
y están llevando al pueblo hacia una falsa doctrina. Están arrastrando al pueblo hacia una falsa doctrina. Es necesario que abramos los ojos, iglesia. En este tiempo es necesario que nosotros como pueblos de Dios abramos los ojos. Que nosotros busquemos más tener una comunión con Dios a diario. ¿Para qué? Para que todas estas cosas que están plasmadas en las Escrituras se nos revelen a nosotros como pueblo de Dios. Le damos gracias a Dios por formar parte de este lugar. Le damos gracias a Dios por la enseñanza que se recibe en este lugar. Atesoremos bien, como una perla valiosa, como un tesoro que tiene gran valor para nosotros. No desechemos el consejo, no desechemos la palabra de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos el propósito, pero hay propósitos paralizados por nosotros mismos. Hay bendiciones que no hemos recibido por nosotros mismos. Dios no nos llamó a estar solamente sentados, sino a hablar su palabra, a vivir su palabra, a, como decía al principio, a esforzarnos más cada día, a vivir en obediencia, a vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Ya todos sabemos que es apartándonos de todo aquello que nos quiere arrastrar al pecado, apartándonos de todo eso malo, apartándonos de todas aquellas cosas que nos quieren llevar cautivo al pecado, desechar, quitar de nuestra mente pensamientos, renunciar, limpiar nuestro corazón, que sea Dios ayudándonos a transformar nuestra mente. Si transformamos nuestra mente, transformamos nuestros pensamientos. Y si transformamos nuestros pensamientos, todo lo que salga por nuestra boca va a ser ¿qué? Palabra de bendición, palabra que edifique. Necesitamos urgentemente esto. Necesitamos urgentemente entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos hacer en nosotros una desintoxicación espiritual. Y quiero hablar de algunos puntos que son necesarios que cumplamos para que podamos nosotros ¿qué? Entender los tiempos que estamos viviendo. Es necesario. Debemos entender que llegar al Evangelio, llegar a este lugar, es una carrera, es una escuela, es un aprendizaje, es una formación. Y a diario esto se enseña. Nosotros nos esforzamos a diario en lo secular, para estudiar, para trabajar, para alcanzar, para lograr. Así nos tenemos que esforzar en lo espiritual, porque el mundo espiritual es activo y el mundo espiritual se proyecta a este mundo natural donde nosotros vivimos. Como decía al principio, el diablo y los demonios trabajan las 24 horas, seres espirituales que no necesitan descansar, y Dios y los ángeles también. ¿Cuánto nosotros como pueblo de Dios estamos orando para que haya una cobertura a nuestro alrededor? En nuestra casa, en el trabajo. Para que cuando Satanás y los demonios vengan en contra de nuestras vidas, se consigan con esa cobertura, con esa pared. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando a diario el conocimiento de la Escritura para que se nos sea revelado cada promesa, cada principio, cada herramienta que hay aquí en este lugar para poderla usar, para estar apercibido de los tiempos? El diablo sabe, los demonios conocen,
pero Dios también sabe qué esfuerzo estamos haciendo nosotros a diario. Y todos los días, a partir de este momento, en este tiempo, estas son las enseñanzas que Dios va a traer. Dios necesita que su pueblo esté en sintonía espiritual. Dios necesita que su pueblo esté apercibido y no dormido y no entretenido. El diablo está poniendo entretenimiento dentro del pueblo de Dios. Está trayendo las falsas doctrinas. Se está cumpliendo la palabra, vuelvo y repito. Porque todas estas cosas del mundo atraen. ¿Qué dice Primera de Juan 2:15? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué más dice? Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace ¿qué? ¿Qué va a pasar? Va a permanecer ¿qué? Para siempre, ¿cierto? En esta vida, sobre esta tierra y luego la eternidad. Cerremos nuestros ojos, imaginémonos delante de la presencia de Dios y que el Señor nos llame y le diga a Gabriel o Miguel, revisa si su nombre está en el libro de la vida y que el ángel le diga, sí Señor, ahí aparece. Mayerlin Cabrera, aleluya. Y que el Señor le diga, bien, buena sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré ahora. Porque te esforzaste, porque fuiste valiente, porque en vida te dedicaste, porque a pesar de las circunstancias que se te levantaron, Mayerlin, de enfermedad, de trabajo, en la casa, en tu familia, fuiste una mujer esforzada, una mujer de fe, una mujer que peleó la buena batalla de la fe, una mujer que oraba, una mujer que clamaba, una mujer que intercedía, una mujer que los demonios la conocieron como una mujer de fe. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Necesitamos golpear nuestra humanidad, nuestra alma. Yo hace tiempo contaba un testimonio, hace años en este lugar, y hoy lo recuerdo y vuelvo a compartirlo con ustedes. Porque experiencias espirituales aquí creo que hemos tenido todos. Testimonio tenemos todo aquí para contar las maravillas de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque Dios permite estos acontecimientos espirituales, iglesia, y todos los que van a escuchar a través del audio, ¿saben para qué? Para glorificar su nombre, para dar a entender que Él es Dios creador de los cielos y la tierra, y que no hay límites para Dios, que cuando el hombre dice, no puedo, hasta aquí llego, cuando el ser humano se equivoca porque no le dan los cálculos, humanamente hablando, Dios dice, para mí no existen cálculos. Porque Él está por encima de todas estas cosas, de la ciencia, de la física, de la química, de todas las leyes. Para darse a conocer como el único Dios, todopoderoso. Yo soñaba que ya yo partía de esta tierra y que mi alma salió del cuerpo y fue traspuesta. Y llegué a ese lugar donde la escritura me dice que es una ciudad y vi unas puertas grandes, inmensas, que eran todas de oro. Y habían unos aros en las puertas donde eran como unas manillas que uno tocaba. Y yo tocaba aquellas puertas inmensas que cuando miraba hacia arriba, la vista se perdía, no veía el final de esas puertas. Y cuando yo toqué aquella puerta, se fueron abiertas, o se me fueron abiertas, y habían unos seres espirituales que, no recuerdo, un destello de luz que me dijo, entra, te están esperando. Pero cuando yo entré por ese pasillo, a la izquierda había un paraíso, y había muchas flores, que destilaban como un polvillo escarchado,
pero ese polvillo escarchado era una alabanza. Y esa alabanza que transmitía y que yo escuchaba y que veía en mis ojos, me transmitía una paz interna y un gozo, me llenaba. Y fui llevado a aquel lugar, pero detrás de mí venía una persona. Pero hacia la derecha había un lugar oscuro, había un túnel. Y transmitía miedo, terror, temor. Detrás de mí venía una persona y yo escuchaba que esa persona abría la puerta, tocaba la puerta y no se le fue abierta la puerta. Y así como cuando tuve también el sueño, que fue tan real, que el infierno mismo se me reveló, porque fui llevado a una parte donde sé que era el infierno, donde yo morí mi alma bajo ese lugar y yo sentía que me ahogaba, que no tenía oxígeno, que me quemaba. Y yo decía, ¿por qué estoy en este lugar? Si yo soy cristiano, Señor, si te he servido, si me he esforzado. Y venían unos seres sin rostro, con apariencia de animales, que me querían llevar por un túnel negro que estaba oscuro. Pero a un lado donde yo estaba así, yo veía unas almas siendo sometidas, encadenadas. Y eran homosexuales que estaban desnudos, siendo torturados y gritaban, con unos gritos desgarradores. Eso lo viví yo. Después le dije, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Porque cuando desperté de ese sueño, que fue tan real para mí, yo tenía un temor y un miedo en mi carne, en mi humanidad, en mi alma, que no pude conciliar el sueño. Y era un temor y era un miedo que yo deliraba, que yo temblaba como la persona que tiene una fiebre muy interna. Yo no me podía contener, mi cuerpo, temblaba del miedo. Yo pensaba que en mi humanidad me iba a pasar algo. Tenía mucho miedo. Y salí en ese lugar donde yo estaba y me arrodillé en la sala y empecé a orar y a clamar. Fue el día que el Señor, por su infinita misericordia, me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Pero así como yo creo que muchas personas aquí han tenido testimonio de las cosas espirituales. Por eso le pedimos a Dios que avive el fuego o avivar el fuego de Dios que debe estar en cada uno de nosotros. Que salgamos nosotros de este lugar hoy entendidos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, entendidos de que estamos viviendo tiempos peligrosos, entendidos del tiempo y el llamado que Dios nos hace o que nos ha hecho para vivir una vida en santidad y en obediencia. Y vamos a ver algunos puntos de los cuales necesitamos que nosotros cumplamos o debemos cumplir. ¿Para qué? Para estar apercibidos de todas estas cosas. Número 1, no perder el enfoque espiritual. Lo que hemos venido hablando. Número 1, no perder el enfoque espiritual. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué posición Dios me ha dado? ¿Qué es lo que tengo a mi favor? ¿Hacia dónde voy? Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y todas las demás cosas os serán, ¿qué? Añadidas. O sea, no se afanen, también lo dice la Escritura, por lo que ustedes necesitan, vestido, calzado, alimento. Lo dice la Escritura, porque si Dios viste los lirios del campo y le da de comer a las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Amén. Y Hebreos 12:2 dice, ¿qué cosa? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesucristo, el autor y qué? Y consumador de la fe. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conformen al sistema de este mundo. No se conformen, porque yo los saqué del mundo. Ya ustedes saben
que vivían en ignorancia allá en el mundo practicando el pecado, no se conformen a este siglo, sino renueven su mente, renueven su vida. ¿Por medio de qué? Del entendimiento, para que así todos nosotros lleguemos a comprobar cuál sea qué cosa, la buena voluntad de Dios. O lleguemos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta, porque aunque a muchas veces no entendamos o no nos parezca en nuestra humanidad, es agradable y es perfecta. Con todas las cosas que tengamos que enfrentar a diario, circunstancia, enfermedad, muerte, no sé, escasez y todo lo que estamos viviendo, saber que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que Él tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Hermano, pero desde que me convertí estoy escuchando eso. Y nada de eso que yo he escuchado, nada se ha cumplido. Algo está pasando en tu vida. Porque la Biblia dice que Dios no es mentiroso, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Él estableció aquí en su palabra se ha cumplido por generaciones. Y si le hemos pedido algo y no lo hemos recibido es porque no estamos preparados para recibir aquello que le estamos pidiendo a Dios. Hay gente que le pide bienes materiales antes que crecimiento espiritual y estamos pidiendo mal, lo dice la Escritura. Señor, te pido vida y salud. Te pido que me mantengas sano. Padre, te pido que cada día se me revele tu perfecta voluntad a mi vida. Nuestra actitud debe ser como la actitud que tuvo el rey Salomón. No pidió bienes ni riquezas, sino pidió ¿qué cosa? Sabiduría. Hay gente que pide negocio o que ha pedido negocio, pero Dios sabe qué capacitado estamos para recibir lo que le estamos pidiendo. Tanto bienes materiales como espirituales, porque hay gente que pide ministerios, pero no tiene idea de lo que es un ministerio verdaderamente. Y Mateo 24:13, ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que decía al principio. Mas el que persevere, más el que luche, más el que sea constante, más el que tenga fe, más el que me busque, hasta el final, más el que reconozca delante de mí sus debilidades, más el que sea humilde, este será salvo. Número 2. Mantener un nivel de fe alto. Mantener un nivel de fe alto. Marcos 11:24. Dice, porque todo lo que pidamos al Señor creyendo en oración, lo recibiremos. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? Lo dice el Señor. Que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, eso ciertamente vamos a recibir. Y Hebreos 11:1 dice que es pues la fe. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no vemos. Es tener seguridad que lo que estoy esperando va a venir. Seguridad aunque no lo vea. Y tener convicción, estar convencido que eso va a llegar. Que lo voy a recibir. Que voy a recibir la sanidad. Que voy a recibir la prosperidad. Que voy a recibir espiritualmente hablando. Todo lo que le he pedido a Dios por la fe. Que mi casa será salva, que mi familia está apartada desde antes de la fundación del mundo. Juan 11:40, el Señor Jesucristo le dijo a Marta y a María cuando llegó en aquella oportunidad, cuando resucitó a Lázaro, ¿qué les dijo? No te digo que si creyeres
verás qué cosa, la gloria de Dios. Y a veces nos dice el Señor así en las circunstancias difíciles que estamos pasando. El Señor nos dice, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Nos recuerda a través de su palabra. Porque las circunstancias nos agobian, nos ahogan, los problemas, los afanes de la vida. Somos seres humanos, mentimos y decimos que no. Que en un momento determinado nos sentimos flaquear, querer volver atrás, olvidarnos del Evangelio. Nos ha pasado por la mente, desde que soy cristiano, todo me sale mal. No entiendo. Esto de ser cristiano es muy difícil. Y debemos saber qué es por qué. Porque hay una lucha espiritual. Porque antes estábamos bajo ignorancia, haciendo por naturaleza la voluntad de ¿quién? De Satanás. Y no le éramos tropiezo. Vivíamos en pecado. Pero ahora que se nos abrió el entendimiento y que nuestra vida debe ser para agradar a Dios a diario, es por eso que tenemos lucha. Es por eso que el reino de los cielos sufre violencia y si somos esforzados y valientes lo vamos a arrebatar. Es por eso que hay dos caminos o dos puertas o dos caminos, el ancho, ¿verdad? Y el angosto. La puerta ancha y la puerta estrecha. Por eso es que Dios permite los procesos en la vida del creyente. ¿Para qué? Para traer en nuestra vida enseñanza. Porque en medio del proceso que representa ese desierto, somos probados en la fe, en nuestras convicciones, en nuestro carácter, en nuestra firmeza. Porque somos procesados, porque somos pasados como por el fuego, o somos literalmente pasados por el fuego. Hablando en el contexto de la palabra. No vaya a salir de aquí diciendo, el hermano dice que me pase por el fuego, o que me prenda fuego. Amén. Para saber de qué estamos hechos. Para saber cuál es nuestro nivel de fe. Es necesario. Porque hablar de fe y hablar del Evangelio es fácil. Cuando todo está bien en nuestra vida. Cuando no hay enfermedad, cuando hay sanidad, cuando todo está bien en mi casa, cuando todo marcha bien, cuando tengo comodidades, es fácil hablar de fe. Pero cuando somos llevados a ese desierto, que sentimos que Dios nos ha abandonado, que no nos escucha, donde nos ha tocado como si fuera literal el desierto. ¿Por qué? Porque sentimos que nos ahogamos, sentimos que nos pasan muchas cosas al mismo tiempo, porque me enfermé, porque me quedé sin trabajo, porque todo en mi casa, los electrodomésticos se dañaron, se dañó el hornito, se dañó el microondas, se dañó la plancha, se dañó el televisor, se dañó el aire, se dañó la licuadora. Señor, que venga el arrebatamiento. ¿Qué más me tiene que pasar? Ha pasado así. Nos da risa porque en la humanidad así pasa, pero ha pasado así. A algunos nos ha pasado. A mí ya me pasó. En un momento determinado donde el Señor en muchas oportunidades quiso probarme en la fe para ver qué salía por mi boca. Y estaba yo en mi casa y me pasó algo pequeñito parecido a lo de Job. No me enfermé, gracias a Dios, pero un día se me dañó el microondas. Al día siguiente se dañó la lavadora. A los 2 días se dañó el aire. Y yo dije, Dios mío, en mis pensamientos, Señor, ¿qué pasa? Enséñame a tener fe. Se dañó el televisor. Se le partió una pata a la cámara. Señor, ¿qué pasa?
pero vamos para adelante, como dice la alabanza. Amén. Con todas estas cosas yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Padre, te doy gracias, decía en ese momento, ¿verdad? Porque me has dado la vida. Gracias porque me has enseñado a vivir en todos los tiempos. Señor, sé que y reconozco delante de tu presencia que aún me falta. Que esto no es comparado, Señor, con lo que vivieron tus apóstoles. Enséñame aún más a vivir por fe, le decía en ese momento. Y todo lo que salía por mi boca era, te doy gracias. Gracias por la vida, gracias por este techo, gracias por esa cama, gracias por todo lo que tengo y por lo que me has dado. Agradecimiento. No sé si han visto por las redes sociales que está un video que muchos han publicado donde la persona va en el carro, ¿verdad? Y al lado lleva la figura en el mundo espiritual del demonio hablando. Y le habla a la mujer, estás enferma, estás fea. A la señora, a la anciana, y ella dice, gracias Señor, por los años de vida que me has dado. Y le habla al hombre del carro, se te dañó el carro y otras cosas allí. Y él dice, gracias Señor por este carro. Pero así pasa en el mundo espiritual. Somos ministrados, somos bombardeados a diario con pensamientos negativos. Y ellos llegan aquí. El detalle es que se queden aquí, porque empiezan a ministrar nuestra mente. Después salen, ¿por dónde? Por nuestra boca. Se convierten en palabras y en palabras negativas. Que pase lo que nos tenga que pasar, no nos soltamos de la mano del Eterno. Amén. Y que Él nos dé la fuerza, pero que por nuestra boca salga palabras de agradecimiento. A pesar de lo fuerte que sea la circunstancia que nos toca enfrentar, Señor, te doy gracias. Ayúdame a ser un hombre de fe, una mujer de fe. A ser valiente y esforzado como dice tu palabra. A que lo que dice tu palabra, que yo he leído y que he escuchado, Señor, que yo lo pueda poner en práctica. Dame las fuerzas que necesito. Ayúdame, Señor, a tener convicción, a ser un hombre firme, a tener carácter. La Escritura dice que Él no va a permitir que seamos tentados mucho más allá de lo que cada uno de nosotros podamos resistir y que juntamente con la tentación, Él nos va a dar la salida. Pero hay muchos que ni siquiera esperan la tentación, se adelantan, porque somos impacientes, porque estamos adecuados y acostumbrados a vivir a la comodidad de los tiempos. No sabemos, todavía nos falta mucho. Somos una nación privilegiada, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque aquí no nos están persiguiendo para matarnos por predicar el Evangelio. No se nos ha quitado literalmente la Biblia como en algunos países. Y no lo hacemos porque estamos cómodos. Muchos dicen, a mí no me llamó el Señor a ser ministro. Eso es para el pastor, eso es para el apóstol, eso es para el evangelista. Hay muchos que no pueden beber agua si no es agua fría. ¿Cierto? Que cuando abrimos la nevera y no vemos nada, hay muchos que entran en agonía, casi les da un paro cardíaco. Hay muchos que cuando se les daña la moto al carro y les toca caminar 10 cuadras llaneras, sienten que es la gran tribulación. Hay muchos que si se les daña el teléfono, o en este caso las mujeres sienten morirse. Y los hombres también. Porque es una malicia del diablo en los últimos tiempos. Es la herramienta principal que el diablo está usando para que el creyente esté desapercibido y desconectado de lo espiritual a través de las redes sociales.
Porque el teléfono usted va y lo compra de agencia y trae su montón de aplicaciones, pero usted le anexa aplicaciones. Usted le descarga aquellas aplicaciones, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el Telegram, el TikTok. No, yo voy a ver los videos del ministro tal y cual. Yo voy a buscar una receta por TikTok. Mentira, porque de eso nos lleva a otra cosa, y a otra cosa, y a lo que acordamos. Hemos pasado horas en el teléfono. El teléfono para el creyente en estos tiempos, en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, se ha vuelto una herramienta destructiva, porque está dañando la mente y nos está apartando de Dios. Si somos sinceros, es así. ¿Saben por qué? Porque la humanidad, el ser humano, nosotros le ponemos excusas al alma y le prometemos y le decimos al Señor que haremos cosas que nunca hacemos y que no cumplimos, porque nos falta voluntad, porque nos falta decisiones. Una persona me decía a mí, creyente, y me decía: varón, no puede ser, estuve viendo el TikTok y a lo que acordé así ya tenía 4 horas, hermano. Me senté a las 12 del mediodía y eran las 4 de la tarde y yo estaba ahí y no vi en qué momento se pasó el tiempo. Y después me sentía mal. Y yo le decía: ¿sabes qué? Tienes que hacer. ¿Quieres que eso no te pase más? Le decía yo: desinstala esa aplicación. Ya. Varón, pero es que esa lo uso yo para... Quítala. ¿Qué nos falta? Voluntad, decisiones. Si el diablo está usando el Facebook, ¿para qué? No, porque yo por allí predico el evangelio y lo uso para, no sé, publicar las historias. Elimina el Facebook. Y empecemos a tener control de nuestra vida, de nuestras decisiones. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser tentado. Y el diablo tampoco. No juguemos con el mundo espiritual. Número 2, dije mantener un nivel de fe alto. Número 3, estar apercibido. Estar apercibido es tener conocimiento de algo que está por suceder, que está aconteciendo, en lo natural y en lo espiritual. ¿Qué dice Efesios 5:15? Vamos a leer Efesios 5, capítulo 15, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios en Efesios 15, capítulo 5, versos 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo, porque los días son... ¿Quién lo dice ahí? Dios. ¿A través del apóstol Pablo a quién? Se lo dijo a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y hoy nos lo dice a nosotros. Mira pues cómo anden ustedes en la vida diario, no como necios, no como tercos, en la vanidad, en la arrogancia, viviendo una vida doble. Estoy aquí, pero al mismo tiempo estoy allá. Voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios, pero a la hora de aplicar los principios a mi vida, lo hago a mi forma, a mi manera. Porque Dios me dice que deseche aquellos malos pensamientos, que no tenga en mi pensamiento
deseos de venganza, que no sienta odio, que sane mi corazón. Que perdone a aquel que me hizo algún mal, que aprenda a perdonar, pero no lo hacemos. Aprovechando bien el tiempo, mirad cómo andéis pues, no como necios, en la terquedad de sus pensamientos, de sus corazones, de sus sentimientos, de sus deseos, sino como sabios, como hombres y mujeres que fueron lavados por la sangre del Cordero, el cual fueron perdonados todos sus pecados y el cual fueron abiertos sus ojos espirituales y puso en ustedes entendimiento, conocimiento, sabiduría. Y les di a mi Espíritu Santo como la guía de ustedes, que estará con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. Sentir desánimo, apatía, eso nos va a pasar a todos, porque es del diablo. Eso lo hemos sentido todos. Aquí no podemos aparentar ser súper espirituales ninguno. Aquí lo que Dios pide es que nosotros reconozcamos que todavía en nosotros hay debilidades, que en un momento determinado podemos fallar, nos podemos caer y Dios nos levanta, que Dios no va a juzgar una acción que no ha sido premeditada, sino que simplemente nos pasó. La diferencia es que usted y yo vayamos a estar en la práctica del pecado deliberadamente, premeditando hacer lo malo. Ya ahí sí el panorama cambia. Pero no dejemos que el diablo ministre nuestra mente. No dejemos que el diablo traiga condenación. Mira pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, entendidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son en un presente continuo. Los días son malos y seguirán malos. No porque nosotros estemos declarando que eso sea así, no, porque la Biblia dice que esto va a pasar, porque son señales del fin de los tiempos. Y estamos viendo todas estas cosas, y son ¿qué cosas? Señales, iglesia, que me dicen que la venida del Señor está aún más cerca. Está un parpadear de que este evento sobrenatural llamado el arrebatamiento acontezca. Por eso decía al principio, Dios, que se nos revele el plan de salvación hasta lo más profundo de nuestro ser, y esto siempre lo digo. Primeramente me lo digo a mí, porque la finalidad y la voluntad de Dios es que todos procedamos a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Que no dejemos que el diablo nos gane ventaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Que echemos fuera todo pensamiento contrario, que echemos fuera la apatía, el desánimo. Aquellas cosas que nos quieren apartar de Dios, que no nos dejan congregarnos, que buscamos excusas para decirle Señor, y el Señor nos dice, y si yo llegara hoy, ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Te irías conmigo? Ciertamente Santiago dice en el capítulo 4, verso más o menos 14, si mal no recuerdo, sé que es así, que la vida es como neblina. Dice Santiago,
La vida del hombre es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué cosa? Se desvanece, desaparece. Hoy estamos aquí, mañana no. La Biblia me está diciendo por las señales y los acontecimientos que la venida del Señor está a un suspiro, a un parpadear que casi ni se ve, que debo estar apercibido. Pero no sé si yo y usted que está allí vamos a experimentar ese evento. Y si hoy nos acostamos y mañana no nos levantamos, si hoy es mi último día sobre la tierra, la vida es ciertamente como neblina. Todos sabemos cuándo nacemos o cuándo nacimos en esta tierra, pero no sabemos cuándo vamos a salir de ella o cuándo vamos a partir. Y sea que ocurra el arrebatamiento, o sea que mañana nos toque partir físicamente, debemos estar a cuentas con Dios. No debemos ignorar todo lo que está pasando. Hay una cuenta regresiva. Cada día que acontece en nuestras vidas es un día menos. Es de suma importancia, nos dice el Señor, iglesia, hermanos en Cristo que estamos aquí hoy. Todo lo que oímos a través de las redes sociales, el Evangelio se está siendo predicado. En cada esquina escuchamos, hay una campaña, hay un instrumento de parte de Dios hablando del Evangelio. Que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, que dejen el pecado. Y es tanto para el mundo como para recordarnos a nosotros dónde estamos y a qué fuimos llamados. Porque una de las señales o de las tantas señales que habla Mateo es esta: que el Hijo del Hombre no vendrá hasta que todo esto se haya cumplido y hasta que el Evangelio del reino de los cielos sea predicado por todo el mundo, hasta los rincones más escondidos. Y todo eso está ocurriendo. No nos dé temor hablar del Evangelio, no nos dé vergüenza. Cristo te ama. Digamos allá afuera al mundo, a cada persona que Dios nos ponga en el camino para hablarle del Evangelio, de lo que Jesucristo hizo, del plan de salvación, de los juicios que vienen para esta tierra por causa del pecado. La gente sintió temor por esos movimientos telúricos que hubieron en este país, que no fueron de tal magnitud. Para nosotros los venezolanos que no estamos acostumbrados a que ocurran estos eventos sísmicos aquí, sí. Imagínense ustedes los terremotos o el terremoto que va a haber en la gran tribulación. Todas estas cosas nos deben hacer entrar en conciencia y analizar y meditar dónde estamos y qué estamos haciendo para guardar la vida eterna. Ya estoy finalizando, vamos nuevamente al libro de la segunda carta a Timoteo donde empecé. Capítulo 3. Debemos no perder el enfoque espiritual, debemos mantener un nivel de fe alto, porque lo demanda el Señor a diario, su palabra. Debemos estar apercibidos todos los días, a cada momento. Y me faltó un punto, el número 4, haciendo su voluntad. ¿Cómo hago su voluntad, hermano? Usted y yo sabemos, el Señor nos los ha revelado cada día, apartándonos de todo lo malo y tomando todo lo bueno.
desechando lo que es el pecado y practicando la justicia, la santidad. Decía hace un momento que Juan dice, la primera carta de Juan dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo dice el Señor. Y el Salmo 143:10 dice, reconociendo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, lo dijo el Salmo escrito por David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, reconociendo, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y Santiago capítulo 1, verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias ¿de qué? De su creación. Estábamos en los pensamientos de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, lo dice Efesios. Y que fuimos escogidos antes que fueran todas las cosas creadas, para ser santos y sin mancha delante de Dios. Él nos predestinó, Él nos salvó. Leamos nuevamente la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto. Sepamos esta iglesia hoy, que nos dice el Señor, que en los últimos tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos, ¿qué cosa? Peligrosos. ¿Cómo están los tiempos? Peligrosos, muy peligrosos. Porque habrá que hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Timoteo, a estos evita en iglesia. Verso 6, porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por las diversas concupiscencias. Verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera, así como de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, como conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me han sobrevenido o me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo, y de todas me ha librado el Señor, y también todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Pero persiste, nos dice el Señor, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Salgamos de este lugar hoy entendido en esto. En cuáles son los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos malos. Dobleguemos la humanidad, esforcémonos más cada día, peleemos la buena batalla de la fe, esforcémonos más a alcanzar un nuevo nivel de fe, a que estas cosas se nos sean reveladas a diario. Quitemos de nuestra vida todas aquellas cosas que nos contaminan, que nos apartan de la fe, que nos apartan del propósito de Dios. Tomemos decisiones radicales y que vayan enfocadas
al crecimiento espiritual para nosotros. Es necesario. Lleguemos a nuestra casa hoy, cuando nos vayamos a acostar, cerremos nuestros ojos y meditemos. Y pensemos por un segundo, o por unos segundos, pensemos, si hoy vinieras tú, Señor, ¿será que yo me iría contigo? Si tú decidieras, Dios, que hasta hoy es mi último día sobre esta tierra, ¿cómo está mi condición espiritual? Yo voy a meditar en esta palabra hoy. Hagámonos esa pregunta y pidámosle sabiduría de lo alto y pidámosle fuerza al Señor para que podamos cada día esforzarnos más por el beneficio de la vida eterna y la salvación. Porque todo lo demás en esta tierra es pasajero. No pidamos cosas que nos vayan a apartar de Dios. Pidamos lo que necesitamos, lo primordial. Que aprendamos a tener misericordia, que seamos bondadosos, compasivos, que nos amemos unos a otros, que oremos unos por otros, que nos exhortemos unos a otros, que sintamos dolor el uno por el otro, misericordia el uno por el otro. Amén.